Ay, 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 siempre, siempre, siempre lo mismo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carmen y esto es Mensaje de tu Ser Interno. Los mensajes, este tipo de mensaje que viene ahorita, que te vamos a dar, es un mensaje que he visto yo en mi oficina, en mi buró, en mi taller, todos los días con gente que ha venido a consultarse las cartas. No ahorita, porque ya no estoy consultando, pero hace muchísimo tiempo que yo consultaba cartas, con las cartas, y mira que esto era el pan de cada día. Oye bien, no corras detrás de esa persona. Esa persona sabe dónde tú estás. No le recuerdes dónde estás tú. No le recuerdes que te tiene que llamar. No le recuerdes que hay una persona al lado de esa persona. No se lo recuerdes. No le digas, no le recuerdes que tiene una pareja que tiene que cuidar. No se lo hagas ver. Esa persona, si no lo quiere ver, es porque no quiere verlo. Esa persona sabe dónde encontrarte. Y si no lo hace, es porque no quiere y punto. Pero ¿por qué no terminas de entender una buena vez eso, Dios mío querido? ¿Ah? Mientras más tú le ruegues, mientras más tú le busques, mientras más tú le llames, mientras más tú le supliques, esa persona menos lo va a hacer. Y tú sabes por qué tú tienes que suplicar, por qué tú tienes que rogar y por qué tú tienes que ir detrás, porque esa persona no actúa. Es sencillamente por eso, ¿verdad? Porque si esa persona te buscara, te llamara periódicamente o estuviera allí contigo o digamos, ¿cómo te digo? O colaborara contigo, si están viviendo juntos, que de verdad pudiera responder a todo lo que tú le pidas o responder a todo lo que es el amor o el compartir juntos en familia. Si esa persona tienes que estar rogándole para eso, es porque esa persona sencillamente no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque sencillamente no le interesa, no quiere, se fastidia, está fastidiada o fastidiado, está harto, harta. Entonces, ¿qué no, nunca te vas a dar cuenta de eso? Tienes que estar tú siempre corriendo y correteando a la persona para que pueda venir a donde tú estás. Eso es pedir limosna, eso es pedir migajas, eso es conformarse con unas cuantas migajas. Así no sirve, así no es. Toda la vida vas a estar en eso. Lo peor de todo, déjame decirte y me perdonas, lo peor de todo es que puede ser que tú termines con esta persona o esta persona termine contigo porque tú sigues insistiendo y te vas detrás y te vas detrás y esa persona te ha dado a demostrar que realmente no le interesa. Pero resulta que lo peor de todo, vuelvo y digo, es que si consigues a otra persona, si tú no has cambiado o no has aprendido a valorarte, va a ser exactamente lo mismo. Vas a encontrarte con alguien en la que realmente te va a tratar de la misma manera y a lo mejor hasta peor. ¿Tú sabes por qué? Porque estás atrayendo eso. Y tú sabes también por qué. Porque la lección no la has terminado de aprender. Porque resulta que Dios, el universo, te está mandando esa pruebita o esa pruebota grande de examen final, de examen para pasar de grado, y tú no la estás entendiendo, no la estás escuchando, no la estás analizando. Entonces vuelve otra vez y caes en lo mismo. Error. El profesor te va a poner tachado. Error. Así no era. No tienes por qué estar corriendo detrás de nadie. No tienes por qué estar llamando a nadie todo el tiempo. Una vez que llames y si esa persona no responde, pues mira, ya queda de parte de la otra persona. La responsabilidad queda del otro lado. Ya tú cumpliste. No tienes por qué estar rebajándote así. Conozco casos y millones de casos en que la persona dice, no puede ser, esta persona siento que no me quiere. ¿Cómo que sientes que no me quiere? Claro que no te quiere, porque has tenido que hasta corretearle, hasta en el trabajo, ir a buscarle a esa persona el trabajo, porque no se manifiesta. Molestar a la persona en su trabajo para decirle, ¿por qué tú no me llamas? ¿Por qué tú no me contestas los mensajes? ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay alguien. Entonces, ¿tú crees que es necesario llegar a esos extremos? Tú crees que tú te mereces, no esa otra persona. Esa otra persona se merece eso y mucho más. Tú, hablando de ti, tú te mereces llegar a esos extremos.
Tú te mereces bajar esos escalones hasta llegar al fondo de ese hueco. Tú te mereces eso. Tú sientes que eso es lo tuyo. Tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo. Yo siento que no. Yo pienso que no. Lo haces porque te desesperas, porque no te has valorado, no te has dignificado, no te has puesto no te has dado tu puesto. ¿Ah? No te has vestido con el traje de valor propio, de amor propio. No lo estás haciendo, sino que haces corretear y no te importa y no te importa. Entonces, ok, no te importa. A ti no te importa lo que diga esa persona o lo que piensa, a ti no te importa lo que la gente diga. Perfecto, pero no estás ganando nada. Todo lo contrario, estás ganando que cada vez más esa persona te desprecie más. Te deprecie y te desprecie. Dos cosas, te deprecie, quitar el valor, y despreciar. No te quiero, no me interesas. Eso es lo que estás ganando. Entonces tú no puedes llegar a esos extremos. No corras detrás de esa persona. No le recuerdes que tú estás allí. Si esa persona sabe que estás allí, esa persona sabe dónde encontrarte. Y si no lo hace es porque no quiere y punto. ¿De qué te sirve nadar tanto en ese océano para morir en la orilla? Un nadador nadando en esos mares para que luego a la orilla te mueras. Se cerró una puerta y se abrirá otra. Eso no lo puedes tener, eso no lo puedes dudar. Concluye que si no te toma en cuenta que si eres tú quien le busca siempre, es porque no te está dando tu valor. Suelta y verás cómo en tu vida tu vida cambia. Ahora, ¿por qué no aquí dice, cuál sería la palabrita clave aquí? Que si eres tú quien le busca siempre, es porque no te está dando tu valor. Y tú sabes por qué no te está dando tu valor. Porque tú no le has dicho cuál es tu valor. ¿Cómo te lo puede dar si tú no le has dicho cuál es tu valor? Valórate. Aprende primero cuál es tu valor. ¿Cómo tú vas a vender algo si tú no sabes cuánto vale? ¿Cómo vas a vender tu cariño a esa persona? ¿Cómo vas a pretender que esa persona te pueda valorar si tú ni siquiera sabes cuánto vales? Valórate primero tú y luego entonces hablamos. Ya después veremos si esa persona está dispuesta a dar el valor que tú estás poniéndote. Porque nadie puede estar poniéndole un valor a tu dignidad, a ti. Eres tú quien lo pone. Así de sencillo. Vamos entonces, quiero ver a quién le puede estar resonando esta lectura. Y estoy segura, óiganme bien, todos mi gente, mis suscriptores, mis visitantes, aquellos que les dan like y los que no, no importa. Yo sé que a más de uno y a más de una esto le está resonando. Porque esto es el pan nuestro de todos los días. Te lo digo por experiencia. No porque yo lo haya hecho, sino que realmente ha venido a mi consultorio muchísima gente en esta situación. Que me han tenido que confesar que es por eso. Porque se arrastran, buscan, se desesperan, llaman y vuelven y llaman. Y están allí y dejan todo por esa persona. Y esa persona dice, y ya inmediatamente sale corriendo uno, como quien dice, a chuparle las medias, a rendirle pleitesía. Pero ¿quién te dijo? ¿Pero por qué tiene que ser eso así? Ríndete pleitesía tú mismo o tú misma. Chúpate las medias tú misma o tú mismo. ¿Por qué tienes que estar dependiendo de otra persona para vivir? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver entonces aquí cuál será... ¿Qué cartas? ¿Qué te dicen aquí el tarot bendito y los oráculos con respecto a alguien que le estoy leyendo y que yo sé que seguramente le puede estar resonando esta lectura? Mira, aquí veo definitivamente alguien nuevo para ti. Definitivamente. Quieras o no, hay alguien que se presenta nuevo para ti. Ya esta persona del pasado, ya de verdad, ya dejó todo. Ya lo dejó todo atrás. Esta persona definitivamente pareciera ser que lo que quería era irse. No llegaste a valorarte en el momento en que más necesitabas valorarte para con esa persona. Y esa persona definitivamente ahora no lo está viendo.
hay alguien nuevo que viene para ti. Y sí, estás tomando decisiones o necesitas tomar una decisión definitiva. Y sí que te está diciendo la reina de bastos, que estás esperando, mi rey, mi reina, para ponerte y empoderarte y decirte aquí estoy yo, como el ave fénix, saliendo nuevamente de esas cenizas y convirtiéndote en lo que posiblemente te puedas convertir. Hay alguien que te está esperando, porque mira esto, déjame decirte, oye bien, es raro cuando salen en la misma lectura la pareja, el rey de bastos y la reina de bastos. El rey de bastos como diciendo, aquí estoy yo, aquí hay una nueva persona esperando por mi reina. Y mira tú, al final, esta carta que sale al final, es como dice el final de la historia. Quiere decir, y necesito decírtelo con toda sinceridad, que para ti viene una nueva relación, una relación más bonita, una relación como más, digamos, más seria, más madura. Y sí, ahí está esa persona nada más que esperando. Ese rey de bastos es alguien grandioso, ¿sabes? Alguien que viene, como quien dice, con el pie bien puesto, con los pies bien puestos sobre la tierra. Mira, el oráculo de los enamorados te dice, este nuevo amor te hará olvidar todo lo que lloraste. ¿Oíste? Mira, ahí te lo estoy dejando. Ahí sí que te digo que definitivamente esto es algo grandioso que viene para ti. La rueda de la fortuna va a comenzar a girar a tu favor. Pero eso sí que te lo digo. Aquí te está diciendo el tarot, porque mira, 1, 2, 3, 4 cartas derechas. Esto quiere decir que para ti vienen cosas pero maravillosas, pero muy buenas. La carta de esa persona es la que está invertida. Quiere decir que esa persona va a tener que seguir su camino. Y tú vas a empezar uno nuevo como con mejor pie. Pero eso sí, lo más importante, vas a venir con nueva vestimenta. Esa vestimenta es la vestimenta de los valores, de la dignidad, del amor propio, si se quiere, de quererse a uno mismo, de que tú te sientas y te abraces y te beses a ti, porque tú te amas, te quieres. Y mira, antes que tú, María Santísima, pues vamos a decirlo así. Antes que tú, María Santísima, más nadie, después tú. Así que ponte esa vestimenta de gala para esperar a esta cosa bella que viene ahora. Porque este nuevo amor te hará olvidar todo lo que lloraste. Eso sí, esto no es gratis. Esto no es que, ay, sí, yo voy a esperar ese nuevo amor y yo me voy a quedar aquí viendo la televisión. Momentico, ejercicios de valoración. Vamos a valorarse. ¿Cómo es valorarse? Que tú no puedes permitir que nadie de verdad pisotee tu amor. Que si tú ves que esa persona de verdad, porque esto es una lección que tuviste, que te mandaron. Esto es una lección que te mandaron. No es que te la dieron porque la agarraron contigo, porque te vieron la cara y te agarraron. No, señor. Sencillamente es una lección que tenías que aprender para que la próxima vez, el próximo capítulo que llegue a tu vida con un nuevo amor, tú sepas cómo manejar la situación. Que esta persona que viene, ponle tú, porque aquí no me están diciendo si esta persona va a hacer lo mismo o no. Sencillamente viene alguien para ti. Y parece ser que va a ser como muy así, muy fuerte, porque está el rey y la reina de bastos juntos. Esto es así como que va a haber quizás como una alianza. Esto no quiere decir que a lo mejor a la larga esta persona también se porte como un zapato, ¿no? O te quiera poner como un zapato. Ponle tú. Pero para eso estás tú allí, para poder saber cómo manejar la situación. ¿Me explico? ¿Cómo es todo? Así que aquí es ganar, ganar. Esa persona abre camino, se va porque necesita que alguien llegue. Tu corazón necesita despejar, vamos, fuera de aquí, fuera, vamos, para que alguien venga y le des la bienvenida como debe ser. Ahí te estoy dejando yo pues entonces esta lectura, mi querido y adorado amigo, mi amiga, y sí que te pido por favor si te puedes suscribir al canal, por favor, ¿vale? Dale un like, me merezco por lo menos eso, una suscripción, dale un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.